internacionales. A ver, mira, yo diría comenzar con este discurso ayer del presidente Donald Trump, primero ante el Congreso de su país, primero en este segundo periodo, claro está. No se puede llamar State of the Union, como normalmente se le suele llamar, porque la verdad es que ese discurso, el Estado de la Unión, que es histórico y que es emblemático, se da a partir del segundo año de gobierno, siendo este apenas el primer año, está dentro de los 100 días, no puede considerarse de esa manera. Sin embargo, bueno, es sí en efecto un primer discurso que al final es para el Congreso, pero para el país todo, para los norteamericanos. Y ocurre el día de ayer dentro del marco de decisiones que ha tomado la administración Trump en las últimas horas, semanas si acaso, pero horas incluso. Suspensión de la ayuda a Ucrania, aumento de aranceles a China en 20%, entrada en vigor de aranceles en 25% a Canadá y México, la eliminación de la licencia número 41 de la FAC, operaciones petroleras en y con Venezuela, además disminución del plazo de 6 meses a 30 días para su desmantelamiento, para el desmantelamiento de las operaciones, que eso ya lo trataremos más adelante con Asdrúbal Oliveros. Aquí, si usted no tuvo la ocasión de verlo, si no le interesó verlo y probablemente se pregunta si mencionó a Venezuela, debo decir que yo soy hoy completo, íntegro, la mencionó una vez ¿cómo mencionó a Venezuela o para qué mencionó a Venezuela? Bueno, presentaba el presidente Trump a una mujer de Houston cuya hija fue secuestrada, violentada, asesinada debajo de un puente. Dice que el delito fue cometido, primero dijo de 2, después habló de 3, pero dijo que el delito fue cometido por delincuentes de Venezuela. Firmó en vivo una orden para que un refugio de fauna silvestre llevara el nombre de la chica asesinada, porque la pasión de esa chica asesinada era la fauna silvestre. Dijo un poco más adelante los 3 salvajes del Tren de Aragua, y ahí agregó que fue designada como banda terrorista junto a maras y carteles del narcotráfico, fueron acusados formalmente, oficialmente, están en la misma categoría, dice, del terrorismo. Es la única mención que hizo sobre Venezuela en esa hora, 40 minutos, poco más, poco menos. Yo pensé haber hecho un resumen, pero resulta que mi resumen es de 3 páginas, así que voy mejor a presentar a nuestro invitado a esta hora. Es José de Bastos, periodista, politólogo, radicado en Washington, D.C. José, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, para ti y para toda tu audiencia, y gracias por la invitación. A ti por aceptarla, José. A ver, los grandes temas para ti, ¿cuáles fueron el día de ayer? Sí, bueno, creo que Trump se centró bastante en el tema migratorio a través de casos como los que mencionas, ¿no? Hablando, digamos, obviamente la peor versión, si se quiere, de la migración o de lo que suele hablar él vinculando migración con algunos de estos delitos, que ciertamente algunos son cometidos por migrantes, aunque sabemos que la migración es algo pues muy distinto, mucho más grande, ¿no? Y digamos, éxito que ha tenido su administración, que creo que en este caso es cierto, de la reducción significativa de migrantes que entran al país, ¿no? Que llegan a la frontera sur por muchos motivos, pero es cierto que ha habido un cambio significativo con relación al gobierno de Biden. Creo que se afincó mucho en eso. Como decías, tuvo muchos invitados en el Congreso vinculados a este tema, digamos, afectados, si se quiere, por la migración, y creo que se afincó en eso porque es uno de los temas que lo llevó a la presidencia y donde todavía tiene mucho apoyo, ¿no? De parte del país, incluso de muchos independientes o personas que no votaron por él. Tocó, creo yo, que para el impacto que ha tenido todo esto de DOGE, toda esta reforma al gobierno, junto a liderada por Elon Musk, creo que lo tocó relativamente poco, ¿no? Realmente ha sido quizás el tema interno que ha dominado este mes y medio de gobierno de Trump, cómo está, digamos, radicalmente intentando cambiar cómo funciona el gobierno, los poderes de la presidencia. Creo que no lo tocó tanto porque obviamente es un tema más controversial, y tocó un poco todo esto de los aranceles, también hablando de la economía y de lo que él dice que esto va a llevar, aunque obviamente es un tema muy controversial que muchos republicanos, que aunque lo aplaudían y se levantaban a celebrarlo, tienen dudas, tienen miedos de lo que esto puede generar. Y como decía, justo ayer fue un día en el que se impusieron estos aranceles con Canadá y México, y la bolsa de valores pues reaccionó muy Sí. negativamente, ¿no? A
a estas medidas. Sí, y ya de hecho un poco más adelante vamos a escuchar declaraciones, por ejemplo, de la presidenta de México, pero ¿sentiste en esa hora, 40 minutos, casi 2 horas, una pizca de arrepentimiento de alguna de las medidas, al menos alguna disposición a revisar algunas de ellas? Porque yo lo que sentí, lo que interpreté era una permanente justificación de todo lo que ha hecho y dijo, esto es solo el comienzo. Sí, no, para nada de arrepentimiento. Lo que pasa es que Trump, y lo vemos con Venezuela, lo vemos con Ucrania, o sea, se mueve mucho de un lado a otro, ¿no? Las propias aranceles se anuncian, luego se dice que se postergan. Ayer el secretario del Comercio dijo que quizás se van a levantar otra vez, ¿no? Mientras se anuncian como una medida transformadora, importante para la economía, luego se dice, bueno, vamos a detenerlas. Si realmente son tan positivas, ¿por qué las van a detener, no? Lo vemos con Venezuela, cuando parecía que había un acercamiento, entonces se corta la licencia, y lo que ayer vimos con Ucrania, ¿no? Luego de toda la controversia inicial con Zelensky, luego Zelensky va a la Casa Blanca, parece que va a haber un acercamiento, se da todo este episodio del viernes pasado, donde, bueno, parecía que se iba a acabar la relación entre Ucrania y Estados Unidos. Zelensky entonces manda una carta que ayer lee Trump en el discurso, y otra vez pareciera entonces acercarse Trump a Ucrania y a este acuerdo de los minerales para enviar ayuda militar a Ucrania. Entonces, digamos, arrepentimiento como tal, difícil que haya de parte de Trump decir, oye, nos equivocamos aquí. Él puede sí cambiar su ruta y va a pintarla, va a decir que eso es parte de su negociación, es parte de su estilo, a pesar de que sea un giro de 180 grados, ¿no? Sí, estamos conversando con José de Bastos, a esta hora periodista, politólogo, vive en Washington, D.C. Comenzaba Donald Trump, su primera frase prácticamente fue: Estados Unidos ha regresado o Estados Unidos está de vuelta. Dice, hemos logrado en 43 días más de lo que gobiernos hacen en hasta 4 años, y este es solo el comienzo. ¿A quién le habló Trump ayer? Le habló al Congreso, le habló a los republicanos, le habló a los demócratas que lucían congelados durante y sobre todo después. Le habló al norteamericano promedio. ¿A quién le habló? Yo creo que sí, le habló principalmente al país, ¿no? Al grupo que votó por él, digamos mayoría, aunque realmente fue casi 50%, pero a la población que le dio esta vez la presidencia con la mayoría, ganando el voto popular también, creo que intentando reasegurarles ese voto, ¿no? La popularidad de Trump siempre ha sido baja en términos históricos. Ahora mismo, pues las encuestas empiezan a mostrar que pareciera tener más gente en contra que a favor, bastante rápidamente. Entonces creo que intentó hablarle a la población que votó por él, que le dio esa mayoría, que les dio la mayoría en las cámaras del Congreso, intentando pues sacar, digamos, lo más optimista posible. Siempre su discurso suele ser así, ¿no? Muy optimista. Sí. Y creo que obviamente, digamos, es muy debatible, bastante debatible que sea el mejor gobierno de la historia en 43 días, obviamente, pero lo que sí creo que es cierto es que ha tenido un grandísimo impacto, ¿no? O sea, el impacto que podemos verlo como muy negativo en algunas cosas, si te guste o no Trump, ha tenido un impacto muy significativo, ¿no? Han sido 43 días realmente cerca de ser revolucionarios, diría yo, ¿no? Por la cantidad de cambios que están intentando implementar. Obviamente hay frenos, hay jueces, digamos, que frenan algunas cosas, hay resistencias, hay cambios, como decían, en política exterior, pero obviamente es un cambio muy significativo entre un gobierno y otro, incluso si lo comparamos con la primera presidencia de Trump, ¿no? Los primeros 50 días de Trump en 2017 trajeron también mucho shock al país, pero no hubo tantos cambios en política, en cómo se manejan las cosas en el país como estamos viendo en esta segunda ocasión. José, me interesa escucharte hablar sobre los demócratas. Los demócratas, bueno, por supuesto, no se levantaron durante el discurso, prácticamente no aplaudieron, tenían cartelitos que rezaban esto es una mentira o falso, o decían que Elon Musk roba, abucheaban. De hecho, uno de los republicanos, de los representantes, corrijo, de Texas, por el Partido Demócrata, Al Green, fue retirado de la sala. Ya le habían amenazado con el sargento de armas para que ello ocurriera. Pero los demócratas, al principio Trump no los miraba, después parecía que el discurso iba específicamente para ellos, y llama mucho la atención que, como suele ocurrir siempre del discurso de o del discurso del Estado de la Unión, toman la palabra desde la oposición como una reacción. Y la reacción, la prensa internacional la recoge
digamos, los más optimistas dicen que fue tibia, fue escueta, diría yo, fue pobre esa reacción, al menos en el discurso leído en español. No sé qué opinas. Sí. Bueno, esta respuesta suele, digamos, tradicionalmente se dice que es muy difícil, ¿no? Que rara vez alguien la recuerda, digamos, meses después o tiene algo significativo. Es un día que gira mucho en torno al presidente y la respuesta no suele tener gran impacto y creo que ocurrió otra vez. Creo que además se da un momento en el que los demócratas están todavía encontrándose, digamos, reencontrándose, viendo a ver qué hacen, básicamente, luego de esa derrota de noviembre. Entonces es un momento un poco difícil para ellos, está creciendo, sí, la oposición a Trump como tal, el rechazo está creciendo, pero todavía el liderazgo demócrata no sabe, primero no sabemos realmente quién lo tiene, ¿no? Ese liderazgo del partido que todavía está renovándose, que hay muchos líderes todavía, digamos, que van de salida. Pero por otra parte tampoco saben qué ruta tomar, ¿no? Sí. Si ser una oposición, digamos, que ir de frente, como este congresista Green, que bueno, que queremos que los demócratas estén gritando en todas partes, bloqueando físicamente cualquier acción de Trump, o si los queremos, bueno, quizás colaborar en ciertas cosas que tienen popularidad. Entonces, los demócratas están en un momento muy difícil, creo que ayer lo notamos, creo que también a la larga esto, digamos que no va a importar demasiado, o sea, no va a haber una persona en 2 años que diga, bueno, no voy a votar por los demócratas porque este señor hizo este show en el Congreso, ¿no? Esto se ha estado viendo últimamente. Hace 10 años sería muy raro ver una actuación así como la de este congresista. El año pasado o hace 2 o 3 años ya empezamos a verlo mucho con Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, del Partido Republicano, constantemente molestando a Biden durante su discurso de la Unión. Y creo que en este caso del congresista Green, que también es conocido, digamos, por ser polémico de cierta forma, Sí. creo que eso es lo que estaba buscando un poco, ¿no? También llamar la atención y que terminaran sacándolo del Congreso, ¿no? José, que no se haya mencionado a Venezuela salvo para hablar del Tren de Aragua y de este triste episodio de esta chica en Houston, ¿es bueno, es malo? Porque esto se da en el contexto de un presidente Trump que le dice a la Unión Europea, ustedes ocúpense de Ucrania y de lo que está ocurriendo allí, casi que cedía también la responsabilidad de Oriente Medio porque yo me voy a ocupar de América Latina. Sin embargo, menciona a Venezuela solo en una ocasión. Sí, bueno, es que creo que Venezuela, realmente, para bien o para mal, creo que la relevancia que ha tenido en el gobierno de Trump y en la campaña de Trump era en torno a la migración, ¿no? Sí. O sea, Trump Sí. habló mucho de los venezolanos como vinculados al crimen, queriendo sacarlos, digamos, del país. De ahí se llevó a la acción de eliminar el TPS que ahora va a terminar en abril. Entonces creo que Venezuela, obviamente, más allá del tema de la licencia de Chevron, que le importa mucho a Venezuela, Sí. realmente tiene muy poco impacto aquí, ¿no? Y creo que a Trump, él individualmente, yo creo que él quiere seguir enfocado en tener a Venezuela como una especie de aliado para recibir migrantes deportados del país, ¿no? Salió un reporte en estos días que hablaba que todo esto de la licencia fue sobre todo un poco solicitado por congresistas de Florida, Sí. que no era algo realmente que Trump tenía muy en mente hacer. Creo yo que no tiene un plan, digamos, estratégico sobre cómo lidiar con Venezuela, más allá de que quiere seguir, que le sigan, digamos, sacando inmigrantes de aquí, ¿no? Y creo que eso lo vamos a seguir viendo, como decía, un poco para un lado y para otro. Creo que Richard Grenell, que ha tenido esta relación con Maduro y con Jorge Rodríguez, creo que lo vamos a seguir viendo en ese rol. Creo que lo volveremos a ver conversando con Venezuela, conversando sobre Venezuela e incluso nuevamente en Venezuela, porque creo que es la persona, el policía bueno, si se quiere, para lidiar con Venezuela. Pero digo, en política, en la política del país, realmente en temas internacionales, es Ucrania, son los aranceles, Claro. es el Medio Oriente lo que prioriza realmente Estados Unidos, más allá de ese presunto o esa intención de acercarse a América Latina, siguen dominando estos otros temas donde, bueno, hay conflictos activos Sí. y donde Estados Unidos ha otorgado muchos más recursos que a la región últimamente, ¿no? Cierto. José, gracias por atendernos esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Un gusto, feliz día. José de Bastos es periodista y politólogo venezolano radicado en Washington. Bueno, seguiremos con este tema, pero ya desde el punto de vista meramente económico, energético, con Asdrúbal Oliveros. Luego de la pausa, escuchemos algo de música. Bruce Springsteen, unos segundos de Bailando en la Oscuridad. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos
Estás en primera fila. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay.
Éxitos. Sonidos en primera fila.